Esta semana ha sido una semana muy dolorosa para mí y para muchos pastores, porque varios consiervos, entre ellos uno muy allegado, partieron con el Señor a raíz de esta pandemia. Estas noticias a uno lo van golpeando porque esta pestilencia no mide el grado de importancia o necesidad que haya de una persona, sino que lo lleva, y entendemos que la voluntad de Dios está detrás de todo eso. Pero cada vez que enfrentamos una muerte de algún ser querido, de algún conocido, pasamos un tiempo en el que tenemos que experimentar la resiliencia, recomponernos, levantarnos y seguir viviendo en honor a los que mueren y justamente con motivo de los que quedan, incluyéndonos. Pero cuando se van uniendo 1, 2, 3, 4 muertes, cuando uno escucha que los lugares de atención están saturados y que se ha triplicado la cantidad de personas en necesidad de internación y terapias intensivas, es como que uno se siente en medio de un ambiente opresivo. Y me sentí en esta semana como en medio de un cementerio, e inmediatamente el Señor me habló con Ezequiel, el capítulo 37, versículos 1 al 14, que dice lo siguiente: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Que yo hablé y lo hice. ¡Qué tremendo! Me lo imagino a Ezequiel en medio de ese valle de desolación. Me lo imagino un lugar desértico, predominando el color amarillo de la sequedad y la muerte, y encontrar muchísimos huesos desparramados. La idea de que en algún momento hubo vida, pero ya no queda nada. Una situación irreversible. ¿Cuándo escribió esto el profeta Ezequiel? Lo hizo en el pleno exilio de los judíos.
Recordemos, un siglo antes, los asirios habían destruido las 10 tribus que se encontraban en el norte, destruyendo Samaria, los mataron, los llevaron cautivos algunos, los exterminaron y pusieron ahí pueblos de otras naciones para que se perdiese toda la identidad. 100 años después, Judá y Leví, las tribus del sur que habían sobrevivido a la invasión de los asirios, eran invadidas por los caldeos en esta ocasión. Hubo varias invasiones. Algunos huyeron a Egipto y murieron camino a Egipto. Otros fueron matados en medio de la resistencia que intentaban oponer. Y finalmente, los pocos que quedaron fueron llevados cautivos a Babilonia. Y mientras ellos iban hacia Babilonia, bordeando el río Éufrates, iban muriendo uno y otro, porque no se trataba de un camino, una caravana, un viaje en avión, en tren, caminando en condiciones precarias, con las inclemencias del clima. Si salieron 100 por dar un número en porcentaje, probablemente menos de la mitad habrá llegado, porque varios se encontraban en condiciones de debilidad física. Solo habían quedado unos pocos sobrevivientes que les tocó estar en Babilonia y luego en Persia, poco más de 100 años de cautividad. Era como para pensar de que los pocos sobrevivientes que habían quedado en la tierra se iban a extinguir. Era como para pensar que el pueblo de Israel había quedado acabado por siempre. Sin embargo, a pesar de invasiones, a pesar de que se quedaron sin tierra, a pesar de que unos siglos después el Imperio Romano los devastó y los dispersó por todas partes, a pesar de que algunos años después, en nuestra era, el nazismo intentó exterminarlos y hasta tenía programas de exterminio de los judíos fueron lanzados a las naciones en medio de la indigencia, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, con dolores y problemas psicológicos, consecuencia de todas las brutalidades que les tocó vivir. Sin embargo, a pesar de todo lo que ellos vivieron, no hubo nación que haya experimentado lo que a ellos les tocó vivir. Sin embargo, hoy Israel es una nación poderosa y es más, en este tiempo ha sido la primera en declararse libre de la COVID. Israel se ha transformado en una potencia que ha bendecido al mundo desde hace ya varias décadas con muchos científicos de origen israelita que enriquecieron a la humanidad con muchísimos descubrimientos. Israel fue de bendición y fue plataforma, en especial la gran bendición de Israel, que fue plataforma de lanzamiento para Jesús el Cristo. Hoy vos y yo lo tenemos a Jesús en nuestro corazón gracias a que Dios utilizó como escenario a Israel, e Israel será escenario de la venida del Mesías, la segunda venida de Cristo, cuando Dios lo disponga. Eran huesos secos, habían llegado a ser un verdadero cementerio. No había esperanzas, pero hoy son un verdadero ejército porque Dios tenía un plan y Dios lo había dicho. Cada vez que Dios tiene un plan, no hay nada que pueda oponerse. Dios va a cumplir ese plan con nosotros o a pesar nuestro. No hay nada que detenga el plan de Dios. El pueblo de Israel parecía que había llegado a un estado terminal e irreversible. Sin embargo, el pueblo de Israel floreció. El plan de Dios es el que ganó, porque Dios es un Dios soberano. Algo parecido ocurrió con la iglesia. Jesús le había dicho a Pedro cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, y sobre esta piedra, sobre este Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin embargo, cuando Jesús fue sepultado,
los discípulos volvieron cada uno a sus tareas, cada uno a lo suyo. Pensaron que se había terminado todo. Pensaron que ya no había más esperanzas. Cuando Jesús resucitó, resucitaron también las esperanzas de ellos y dijeron, bueno, ahora sí Él va a reinar sobre la tierra. Sin embargo, Jesús dijo, no, yo los voy a dejar aquí por mucho tiempo. Luego de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron vitalizados. Esos 120 que estaban con miedo en ese aposento alto, se transformaron en testigos que se desparramaron por todo el mundo, pero al poco tiempo llegaron las persecuciones. Años después, los gobiernos totalitarios quemaron Biblias, mataron cristianos, hicieron propaganda anticristiana, trataron de usar la filosofía y las ideas del evolucionismo para destruir cualquier idea acerca de que Dios es el creador. Y en muchos países la persecución fue desde la sutileza hasta la brutalidad, pensando que se iba a terminar con el cristianismo. Hoy, con las diferentes ideologías, la iglesia está siendo saboteada de una y otra manera. Pero también el mundo se encargó de hacer ofertas a algunos cristianos que los perdieron de sus objetivos. La iglesia pasó por oscurantismo religioso, justamente por haber adquirido poder humano y parecía una iglesia muerta. Por algo la iglesia de Sardis recibe esas palabras del Señor. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Parecía otra vez un valle de huesos secos. En nuestros días, con la televisión, las películas, los noticieros, los profesores de instituciones educativas, maestros de colegios, escuelas, universidades, intentan lavar el cerebro, desarraigar la fe. Y vivimos una pandemia en la que el contacto directo se hace muy difícil y muchas iglesias están sintiéndose secar. Lamentablemente algunos templos se han tenido que cerrar. Congregaciones han quedado sin presupuesto para poder alquilar sus locales y sostener a su personal, a sus pastores. Pareciera que la iglesia está muriendo, pero la iglesia sigue viva, poderosa, y luego de esta plaga la iglesia se levantará como un ejército al que Cristo vendrá a buscar, porque Dios tiene un plan con la iglesia. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. El plan de que cumplamos con la gran comisión, el plan de que prediquemos su maravillosa palabra. En estos tiempos tan complicados, esta pestilencia se ha encargado de quitar el placer a las personas. Los otros días pensaba, se pierde el gusto, se pierde el olfato, se pierde la capacidad de respirar bien, se pierden muchas libertades. Y es como para que las personas poco a poco vayan olvidándose de las distracciones y empiecen a mirar solamente a Dios. En este tiempo en el que pareciera que en muchos lugares la iglesia está muerta, que parece un valle de huesos secos, porque las puertas de los templos se han vuelto a cerrar en algunos casos, vamos a encontrarnos con que el Espíritu de Dios se va a derramar en esos postreros tiempos. La iglesia se va a vivificar y va a cumplir con esa maravillosa gran comisión. De hecho, en estos tiempos, ¿cuántas personas están recibiendo a Cristo en su corazón? Hace 2 siglos atrás, en plena Revolución Francesa, estaban diciendo algunos librepensadores que la iglesia había llegado a su fin. Sin embargo, la iglesia se mantiene firme, vital, vigorosa, porque el Espíritu de Dios ha sido soplado sobre ella y es un ejército que está en pie, aunque no lo veamos en los templos físicos. Ahora, quiero aplicarlo esto a cada una de nuestras vidas. Es muy probable que te sientas cerca del fin, porque estás sintiendo que las cosas están llegando cada vez más cerca. La enfermedad, la muerte nos rodean y la televisión no hace otra cosa que poner la lupa en estas realidades, porque son la noticia de hoy
y esto te va bombardeando y te va quitando energías. Te encontrás con medidas y decisiones que se toman que de alguna forma cercenan tu libertad y te vas sintiendo cada vez con menos vitalidad. Estás sin el contacto directo de aquellos a quienes amás. No podés darles un abrazo, no podés pasar un tiempo con ellos. Peligra tu trabajo, tu economía tal vez no es la mejor y el miedo te anula y te impide estar como quisieras. Probablemente en esta mañana te estés sintiendo como un montón de huesos secos, sin futuro, sin vida, sin gozo, sin fuerzas, desmembrado, desarmado, sin un plan. Cuando uno pierde el sentido de su vida, cuando uno se siente sin planes, es cuando uno comienza a morir. Pero tengo una buena noticia para darte. Aunque vos te hayas quedado sin planes, eso no significa que Jesús haya abandonado los planes que tiene con tu vida. Jesús te dice que tiene un plan y que simplemente tenés que actuar cumpliendo su voluntad porque Él te va a restaurar. Quiero que tomes esta palabra como de Dios. Tal vez te estuviste preguntando, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué estoy con esta angustia? ¿Por qué me siento muerto y estoy empezando a ver el mundo solo de color gris? Quiero darte esta palabra de Dios. Vas a volver a tener tendones, vas a volver a tener vísceras, vas a volver a tener piel, vas a volver a tener vida, porque Cristo tiene un plan con tu corazón. El Espíritu Santo te va a vivificar. Esta es promesa bíblica y te va a hacer sentir como un poderoso ejército. Jesús te llamó a que le pertenezcas, aunque hoy te sientas muerto. Él no renunció a su plan, porque Él pagó un precio muy alto por vos y por mí. Él derramó su sangre preciosa. Simplemente, ¿qué tenés que hacer? Ser lleno del Espíritu Santo. Y vos dirás, ¿cómo? Empezá a leer la palabra de Dios devocionalmente, cada día, cada mañana, cada noche. Abrí tu Biblia o prendela en tu dispositivo y pregunta, ¿qué es lo que Dios me va a decir? Jeremías dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Da lugar a que tus pensamientos perseveren en Dios. No te duermas con la última noticia, dormite con la última palabra que Dios te haya dado en el día. Medita en esa palabra. Ora con todas tus fuerzas, dedica tiempo para orar. Tal vez el trayecto que tenés que ir al almacén, al supermercado, a hacer algún mandado, sea tu tiempo de estar solo y descargar tu alma en el Señor. Orá con todas tus fuerzas comunicándote con el Señor. Intercedé por los que te rodean. Hay tantas personas que están necesitando nuestras oraciones. La secretaría recibe permanentemente. Los pastores recibimos la transmisión de secretaría y podemos hacerlo. Y como había dicho la semana pasada, es como una apuesta. Cuanto más oración invertís, más gozo vas a recibir en el momento que la oración es respondida favorablemente. Cantá, adorá, alabá al Señor, ponete música, ponete alguna de las reuniones y sumate al grupo de adoración que con tanta gracia de Dios te está profetizando con música. Comunicate con los hermanos más cercanos, habla por teléfono, habla por alguno de los medios para comunicarte y hablar y decirle cómo estás. Pero por sobre todo, habla de Jesús. Porque fue muy claro el Señor cuando los discípulos que se creían ya extinguidos lo ven resucitar y le dicen, ¿vas a restaurar el reino? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo? No te preocupes tanto por el futuro como en ser sensible a la voz del Espíritu. Dios te dio el Espíritu Santo, habla de Jesús, testifica de Jesús, y te vas a dar cuenta que lo que hoy sentís como huesos secos en tu vida se transforma en un poderoso ejército. Estos son los tiempos. Dice el profeta Joel, y después de estas cosas, una plaga de langostas que iba a devastar todo, y después de estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios te quiere llenar de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seas testigo. No te sientas más como huesos secos. Decile a tu vida, decile a tu alma que se vivifique y que se llene del Espíritu Santo. Y empezá a vivir de esta manera y te aseguro que tu vida será una vida enriquecida por Dios. Y en este cementerio que nos toca vivir con tantas personas angustiadas, vas a ser luz y vas a contagiar vida. Oremos al Señor. Nuestro Dios, me diste esta palabra en medio de mi propia angustia. Y a veces nos sentimos así, como que nos vamos apagando. Sin embargo, Señor, hoy tomamos la decisión de en tu nombre pararnos, levantarnos y transformarnos en un ejército. Quizás no podemos estar reunidos bajo las mismas paredes. Quizás no podemos estar en una cercanía física. Quizás no podemos estar juntos, pero seguimos unánimes. Y tu Espíritu Santo es omnipresente y no solamente está en este templo, sino que tu Espíritu Santo está en cada vida, en cada familia, en cada persona. Por eso, Señor, en tu nombre cobramos vida y te servimos. Porque llegará el momento en que tu iglesia poderosa dará testimonio a las naciones y luego vendrás a buscarnos. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia, gracias por tus fuerzas y gracias porque tenés un plan con nosotros y por ese plan tenemos vida. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga muchísimo, que tengas una semana llena de victoria y cuídate, que es por tu bien y el de los que te rodean. Bendiciones.